Grace es creadora y directora de Educar para el Bienestar y Lifelong Education, espacios para el desarrollo profesional docente. Lo encuentran en gracebertolini.com. Es facilitadora internacional certificada de Peace Education Foundation y de disciplina positiva para Positive Discipline Association y diplomada en neuroaprendizaje e innovación educativa. Se ha capacitado en Estados Unidos, Inglaterra y España, todo en resolución constructiva de conflictos, aprendizaje socioemocional, aulas receptivas, aprendizaje cerebro compatible y aprendizaje cooperativo. Sus estudios en educación física la han llevado también a incorporar en sus clases técnicas basadas en el movimiento, el juego, la creatividad y la motivación, aspectos indispensables para todo aprendizaje constructivo. Es disertante internacional y creadora y directora del Diplomado Universitario Educación para el Bienestar, programa de aprendizaje socioemocional en la escuela, para la Asociación Educar de Neurociencias para el Desarrollo Humano y la Universidad Abierta Interamericana aquí en Argentina. Todo eso es ella y por supuesto la escuchamos a continuación con toda su exposición. Grace Bertolini, la recibimos con un caluroso aplauso. Gracias. Gracias. Ahí estamos bien con el micrófono. Buenos días. Buenos días a todos. El talento se puede desarrollar. Me permito darlo como una afirmación, pero tenemos el permiso también de preguntarnos, ¿podemos desarrollar el talento en nuestras aulas, en nuestras escuelas? Fíjense que hablo de impulsar el esfuerzo, de tener en cuenta los retos, los desafíos, la persistencia, la perseverancia. Vamos a ver si con todo eso alcanza para desarrollar el talento en las escuelas. ¿Sabías que ser agradecido puede hacer que seas más feliz? Un acto tan simple como dar las gracias puede ayudar a reducir el estrés, alejar la depresión, mejorar la salud y el bienestar general. Así que comienzo, como todas mis charlas, dándoles las gracias a ustedes, en principio al Congreso, al Polo Educativo Pilar, que me convocan nuevamente con mucho placer en esto que ahora empezamos a tener esta presencialidad, así que yo hoy a la mañana creo que me he visto por primera vez entera, ¿no? Donde ahora ya con pantalón y tacos y todo esto, así que bien, con una gran felicidad. Y gracias a ustedes que me van a prestar, a dar, miren, ni les pido que presten atención ni que me la den. El desafío va a ser que yo capture su atención, como hacemos con los chicos en la clase, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver. Este es el camino que nos plantea hoy el Congreso, esta gran explosión, esta búsqueda de los ecosistemas de aprendizaje. Esta es la propuesta para este 2022. Pero permítanme unos minutos nada más, ¿sí? Para que leamos rápidamente qué es la propuesta que nos trae en este 2022. Miren, hablamos de tradición y de innovación juntos, de nuevos escenarios, de la autoevaluación, un temazo. Todos sabemos que en las escuelas el tema de la evaluación es importantísimo. De la necesidad de liberar el aprendizaje, estuvo estupendo también este tema. ¿Qué cambió? ¿Qué queremos cambiar? Este me encantó. Miren, acompañar, arropar para ser autónomos. Vamos a hablar también de la importancia de la autonomía en mi charla, ¿no? Aprendiendo a aprender, los docentes sincronizados, la revinculación de los docentes y de los chicos, ¿no? Febrero del 2022, esta es la propuesta. Y déjenme subirme a ese skater, a esa patineta de volver al futuro, pero para volver al pasado. Un ratito nada más. Unos minutos al Congreso del Polo Educativo, pero en el 2021. Y no sé si recuerdan quienes estuvieron presentes que el tema del Congreso decía una nueva era, renacimiento y reinvención de los sistemas educativos. En febrero, hace un año, hablábamos de esto. Y yo en mi presentación jugué
un poco con estos verbos. Miren, reactivar, redescubrir, revalorizar, resurgir. Fue agregarle el re a algo que decididamente veníamos haciendo, porque valorizábamos, activábamos, pero estábamos en una realidad distinta, ese 2019 y ese 2020 y 2021 que nos agarró así, tan de sopetón. Esta había sido mi presentación y quiero tomarme unos minutos para rever algunos puntos y para ver si después de un año siguen tan actuales como fueron en ese febrero. Las propuestas tenían que ver con revalorizar los vínculos y hemos hablado y nuestros colegas hablaron de vínculos esta mañana. Y fíjense que yo en ese momento hablaba de reestructurar los tiempos y los espacios porque estábamos dando clases simplemente adelante de una computadora, de un teléfono, de una tablet, donde nuestra aula era ese agujerito ahí, esa cámara a la cual le teníamos que hablar y cómo tuvimos que curar los contenidos y organizar los tiempos, cómo realmente tuvimos que darle importancia a esto y también cómo tuvimos que buscar la participación activa de los chicos a través de esas cámaras, ¿no? Cuando nos era mucho más fácil hacerlos participar en la presencialidad. Hablé en ese momento de la importancia del movimiento, de sacarlos de las sillas, de las pausas atencionales por el tema de la concentración que tenían a través de las cámaras. Hablé de resiliencia, de la importancia de la autoestima y de la autoeficacia. Y también, y quienes me conocen saben que trabajo mucho con esto, compartí historias. Algunas historias de resiliencia que se vivieron en los años donde no había conectividad y también esta historia. Yo soy porque nosotros somos. Este Ubuntu que nos habla del trabajo en equipo, del trabajo en grupo. Compartí con ustedes las fortalezas de carácter, hoy voy a volver a trabajar un poquito con esto y hablé sobre todo del tema de revincularnos no solo con los alumnos, sino nosotros también con los docentes, ¿no? Si nosotros les proponemos a ellos todo el tiempo trabajar de a pares, en grupos y demás, ¿cómo puede ser que nosotros, educadores, nos quedemos encerrados? Y sin embargo, esta pandemia nos trajo el conectarnos y el vincularnos con nuestros compañeros. ¿Qué te está funcionando? ¿Cómo pudiste hacer esto? Y creo que realmente eso fue muy positivo en el aislamiento. También hablé de reflexionar, de pensar más y en ese momento traje la cultura de pensamiento. Tema interesantísimo para trabajar en las escuelas. Bueno, mi tema específico, ustedes saben que mi programa puntualmente habla de educación para el bienestar y está basado en lo que es el aprendizaje socioemocional, con estas habilidades sociales, trabajar la empatía, la comunicación eficaz, el trabajo en equipo. Y acá sí voy a nombrar a una querida colega, Belén González Milbrand, que ella hablaba de reinventar la educación, ¿sí? De crecer con el otro, este concepto importantísimo, este concepto también de encender la llama adentro de cada uno de nuestros alumnos. Y por último, terminé el año pasado hablando de esta revolución de transformarnos, para lo cual, sin lugar a dudas, teníamos que seguir estudiando. Teníamos que declararnos aprendices de por vida. Así que gracias, porque veo que sigue habiendo aprendices de por vida en todos los niveles, en los docentes, en los coordinadores, en los educativos, inclusive en el ambiente privado, en los propietarios que también tuvieron que ponerse a leer todo lo que tiene que ver con la transformación y la innovación. ¿Siguen actuales los temas? ¿Qué les parecen? Sí, ¿no? Siguen actuales totalmente. No sé si está el video del año pasado, como para que quienes no estuvieron lo puedan ver, pero esos eran los temas. Bueno, ¿cuál es el camino de hoy en este 2020? Les traigo este concepto de mentalidad de crecimiento. Tengo la certeza de que muchos de ustedes ya conocen este tema, pero la propuesta, y quienes también me conocen saben, es que me gusta traer el aula, ¿sí? Así que lo que se van a llevar en realidad son propuestas concretas para trabajar en el aula. Si son directivos, para que se las alcancen a los docentes. Y si son docentes, para implementarla este año, cuando puedan. Ahí, bien práctico.
Voy a hablar un poquito de la diferencia entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento y un tema que también salió esta mañana y que tiene que ver con el equivocarnos, con el error, con la importancia de trabajar el tema de los errores en la institución. Los voy a invitar a preguntarse, a reflexionar a través de esta cultura del pensamiento y bueno, ya van a ver puntualmente un kit de actividades para hacer. Básicamente van a estar basadas en esta oportunidad para primaria y para secundaria, pero bueno, les dejo una sorpresita a las chicas de inicial ahí para el final. Saben que mi corazoncito está con esas edades, así que algo al final vamos a hacer para inicial. No hace falta que tomen apuntes, dejen el cuaderno, relájense. Toda la presentación se la manda a la gente que organiza o me contactan a mí, ustedes saben que yo comparto todo. Porque va a haber muchos ejemplos, no va a haber tiempo, así que vamos a disfrutarlo sin tomar nota. Bien, hablo de talento. Y fíjense los 4 componentes que vamos a utilizar para tratar de desarrollar ese talento, ¿no? Habla de dedicación, de disciplina, de constancia y de pasión. Yo les dije que el talento se podía desarrollar. Nunca les dije que iba a ser fácil, porque realmente estos componentes son importantes y hablamos de esto, ¿no? De dedicación, de esfuerzo, de constancia, de ser organizados, de planificación. Para llegar a ese talento vamos a trabajar y vamos a hacer trabajar a nuestros alumnos. Bien, básicamente este concepto de qué es la mentalidad de crecimiento, este concepto fue desarrollado por la profesora Carol Dweck en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y ella, ¿sí?, con un grupo de colegas, estaban estudiando puntualmente a grupos tanto de niños como de jóvenes, de adolescentes, y veían que aquellos que aceptaban los retos y los desafíos creían que sus capacidades podían mejorar y podían cambiar. Y aquellos que eran reticentes a esos retos y a esos desafíos, creían que sus capacidades, que eran innatas, que las traían, estaban limitadas. Eran esas y no podían adquirir unas nuevas o mejorar. Esta mentalidad de crecimiento que les traigo hoy, que nos lleva a una mayor motivación, ¿sí?, puntualmente, a empezar a sentir una atracción por el aprendizaje. Parece una cosa rara pensar que los alumnos puedan estar atraídos por el aprendizaje, pero va a tener que ver con esto que yo les decía de cómo captamos la atención en vez de pedirla, cómo realmente vamos a trabajar con esta motivación intrínseca en vez de nosotros motivarlos siempre desde el afuera, ¿sí? Y obviamente esto conduce indefectiblemente a un mayor rendimiento que en definitiva desde lo académico también es lo que promovemos en las instituciones. ¿Me permiten leer la definición? Si quieren la leen junto conmigo. La mentalidad de crecimiento asegura que la inteligencia y los talentos se pueden desarrollar. Su forma de ver el mundo y enfrentarse a situaciones se fundamenta en el esfuerzo, el trabajo constante, la idea de que todo se puede aprender en las condiciones adecuadas. Y bueno, hablar de condiciones, obviamente, a lo largo de estos 2 años que hemos vivido y hemos visto distintas instituciones con distintas condiciones, esto también lleva a un rendimiento o no. Inclusive hemos visto que nosotros estábamos hablando puntualmente de la virtualidad, de la innovación y de cómo hemos transformado esas clases en estos 2 años, pero también a conciencia de que muchos de los docentes y de los alumnos han quedado fuera de esto, ¿no? Así que también una palabra, un semáforo rojo de atención para ver cómo se recuperan también aquellos que no tuvieron toda esa conectividad. Así que hablando de condiciones, fíjense que las condiciones adecuadas realmente nos llevan a todo esto, ¿no? ¿Qué nos sucede con esta mentalidad de crecimiento? Bueno, fíjense que vamos a trabajar y nos vamos a relacionar con el error,
Vamos a trabajar todo el tema de ser persistentes ante esos obstáculos, ante las dificultades. Vamos a trabajar con las críticas, ¿sí? Con esta crítica, con esta devolución, con este feedback que va a ser constructivo y que realmente el alumno empiece a entender cómo tomar esta devolución para realmente hacer de esto un aprendizaje. Lo que les decía, aceptar los retos, los desafíos y sobre todo a crear un hábito pensando en el éxito, que realmente todo lo que hagamos se convierta en una rutina. Por eso traje también las actividades, para que realmente lo llevemos a la práctica, para seguir estos pasos, para alcanzar esas metas, esos objetivos, ese éxito del que estamos hablando. Este concepto de ver posibilidades en vez de ver limitaciones, ¿no? Algo que los docentes realmente a lo largo de todos estos años estamos aprendiendo. ¿Cuánto nos cuesta a un docente esto de no etiquetar a un niño o de no etiquetar a un grupo? ¿No sabés el segundo grado que te estoy pasando? ¿Sí o no? Y en realidad ese segundo grado en esa funcionó de esa manera conmigo y con esa otra docente, además de que los chicos ya son un año más grandes, va a funcionar de otra manera, pero ya le pusimos esa etiqueta a ese grupo. ¿Tenemos esto? Estamos aprendiendo a sacarnos esto de encima, ¿no? Inclusive las etiquetas con los chicos también. Y bueno, en esas definiciones, fíjense, yo hablé de todas estas palabras que ni siquiera me atrevo a ponerlas en un organizador gráfico T de clasificar algunas en positivas y otras en negativas, porque esas negativas, si yo digo dificultades, yo así, con una rápida definición, puedo decir que es una palabra negativa y sin embargo puedo saber que esas dificultades me nutren para llegar a otro lado, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el error. Y vamos a tratar de ponerlas del lado de lo positivo. Error, dificultades, críticas, limitaciones. Cuando limito, también estoy marcando límites y le estoy diciendo a ese chico por dónde ir en ese camino, ¿no? Acuérdense que la puesta de límites significa seguridad, ¿no? Para ese alumno. Y bueno, fíjense que de este lado tengo el esfuerzo, la persistencia, hablaba de la definición de hábitos, de destrezas, para llegar a eso, a que el éxito puede ser enseñado. Les hablé de mentalidad de crecimiento. Ahora les quiero hablar de la compañera. En este estudio hablamos también de lo que era esa mentalidad fija y del estudio surge que esas personas que tienen una capacidad innata y que no se atreven a los desafíos creen que esas capacidades no pueden cambiar, ¿sí? Son estas personas que evitan los retos, que se dan por vencidos así de una manera rápida ante algo que ni siquiera puede ser un obstáculo, algo que es un poquitito más difícil y nunca fui buena en matemáticas yo. Y me quedo con esa definición fija y ahí, traba, ¿de acuerdo? El esfuerzo a veces sirve, a veces no, a veces es productivo y entonces, ¿para qué te vas a esforzar, no es cierto? Y también son personas que se sienten amenazadas cuando a los otros les va bien, ¿no? Así que lo miran con cierto resquemor. Esta es la mentalidad fija. Entonces yo les pregunto, si tenemos dos personas que tienen las mismas capacidades, fíjense estas dos preguntas. ¿Por qué una logra sus objetivos, ¿sí? y es más exitosa que la otra? ¿Y por qué supera dificultades teniendo las mismas capacidades? Bien, y acá está la comparación concreta de lo que es esa mentalidad fija, esa inteligencia que es estática, y esta mentalidad de crecimiento con esta inteligencia en desarrollo. Y lo que venimos diciendo, la persona, el alumno, el niño, el joven de mentalidad fija evita el desafío, se rinde ante los obstáculos, trata de alejarse del esfuerzo, lo considera innecesario, no le gustan las críticas, inclusive aquellas que pueden ser constructivas, y dijimos que sentían como una amenaza cuando un compañero tenía éxito.
En cambio, en esta inteligencia que se desarrolla, para terminar el concepto de las dos, acepto el desafío, me gusta el desafío, me atrevo a esos retos que me ponen. El obstáculo realmente me sirve para ser persistente, para ir por más. Siento y tengo esta cultura de que el esfuerzo es el camino al éxito. Ojalá lo podamos trasladar, sacar de las escuelas y trasladarlo a todos los ámbitos, ¿no? Al profesional, al diario, al personal. El esfuerzo me lleva a cursar este camino del éxito. Que aprendo, que puedo aprender de las críticas de los demás y que de las charlas que escuché esta mañana me inspiro y recuerdo, me nutro, ¿sí? En general, cuando estoy en los congresos, me gusta tomar las pequeñas frases que dicen mis colegas y si tengo tiempo, las incorporo a mi presentación y quienes vieron la presentación del año pasado notaron eso. ¿Por qué? Porque realmente nos nutrimos unos a otros, ¿sí? Y de cada uno de los colegas, obviamente me voy a estar llevando algo. Son inspiración. Y fíjense, esto que yo les estoy hablando de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento lo podemos llevar a cualquier ámbito, ¿sí? En lo personal, cada uno de ustedes, en los adultos, en las empresas. Pero déjenme volcarlo puntualmente al ámbito educativo, ¿no? Y fíjense que acá vamos a estar hablando de mentalidad de crecimiento y de llevarlos a los chicos a ser curiosos por el aprendizaje, que ese desafío realmente les den ganas de investigar, de averiguar, de ser curiosos, de crear. Hemos hablado de creatividad también en las otras charlas. El aprender como aprendemos es una charla que también van a estar escuchando en este congreso. Este concepto también de la reflexión, del hacer pensar a los chicos, ¿sí? De aprender puntualmente basado en esa comprensión dentro de un contexto para que realmente tenga relevancia y ahí el cerebro diga, sí, lo aprendo y lo aprehendo con la H en el medio, ahí lo agarro y me lo quedo. Miren esto, autonomía colaborativa. Hemos escuchado hablar por separado de la autonomía, tanto de los alumnos como de los docentes, y hemos escuchado hablar del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, del trabajo cooperativo. Pero acá están las dos cosas juntas. Autonomía colaborativa. Vamos a poner en valor la autonomía, pero conectada con los otros. Por eso es tan importante, y yo realmente pregono todo el tiempo sobre el aprendizaje cooperativo, hacer trabajar a nuestros alumnos de a 2, de a 4, donde mantienen su autonomía, sus opiniones y sus saberes, pero las comparten en el grupo. Es la mejor manera de aprender, sin lugar a dudas. Y bueno, lo que les vengo diciendo, de poner ahí en un pedestal el tema del error, de resignificar, de darle significado al error. Tenemos que aprender como docentes, porque nos pasa, hemos corregido errores toda la vida, inclusive hasta en rojo y resaltándolo. Entonces, tenemos que aprender nosotros a poder enseñarles a ellos cómo ese error, cómo podemos darle un nuevo significado al error para realmente pasar a través de ese proceso de crecimiento y llegar a una respuesta correcta, ¿sí? Ya vamos a ver el poder de la palabra todavía. Todavía no lo aprendí, aún no lo aprendí, que también forman parte de este concepto de mentalidad de crecimiento. Y amé esta frase, desconozco el autor, así que mis gracias a quien lo escribió, pero fíjense, aprender a evitar la incomodidad de las cosas que van mal. No estamos acostumbrados a sentirnos cómodos cuando las cosas nos van mal. Cuando las cosas nos van mal, nos enojamos, nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Sí, aprender a que va a haber momentos incómodos donde haya cosas que no entienda, donde haya cosas que tengo que poner la vara un poco más alta e ir un poco más allá. Aprender a evitar la incomodidad de las cosas que no nos salen, ¿sí? ¿Y a qué vamos a apelar? Bueno, le voy a dar herramientas.
Le voy a enseñar lo que es la resiliencia, voy a trabajar con la perseverancia, voy a trabajar con las fortalezas de carácter de Martin Seligman, el optimismo, la perseverancia, la persistencia, para que realmente cuando tenga este momento de incomodidad porque las cosas no me salen, bueno, vamos a ver por dónde voy, a quién le pido ayuda, qué tengo que hacer para salir adelante. Son herramientas que les tenemos que dar a los chicos. No las tienen, ¿sí? Es lo que hablábamos recién, lo que decía nuestro colega, de cuántos conceptos nos están enseñando curricularmente y nosotros sabemos que van a ser las habilidades del siglo XXI. Y las voy a mencionar a lo largo de la presentación, pero ya les digo, flexibilidad, autonomía, resolución de conflictos, por supuesto todo lo que tiene que ver con tecnología, autonomía, autoeficacia, flexibilidad, trabajo en equipo, resolución de conflictos, todo esto que le van a pedir el día de mañana en lo laboral. ¿Estamos enseñando esto en la escuela? Si estamos, bárbaro. Si no, empecemos, porque si no les estamos dando las herramientas para salir el día de mañana al futuro. ¿Sí? Bien. Vamos con 9 tips muy prácticos de cómo vamos a trabajar y cuáles son los 9 conceptos importantes que vamos a trabajar. Vamos a elogiar el esfuerzo, ¿sí? Realmente trabajar más sobre el esfuerzo que sobre el resultado final. Yo he sido directora de concert durante 18 años, o sea que he hecho 18 musicales en primaria y secundaria más los de jardín. Y yo siempre les decía a los chicos, no disfruten el día del concert y nada más, porque lo terminamos y se fue. Entonces disfruten desde el momento, y yo comienzo a trabajar en el concert desde abril. Y hago un proyecto del concert. Si yo voy a hacer El Rey León, trabajo toda la sabana africana. Si yo voy a hacer Annie, trabajo New York en esa época. Entonces hago un proyecto para que al final, el día que están arriba del escenario, que es de disfrute, que es un show, porque en definitiva es eso, no es que van a estar mostrando su nivel de inglés, es un show, el nivel de inglés lo muestro en una open class o en una open house. Y sin embargo es esto, disfruten del momento. Entonces yo iba y les decía cuando estaban ensayando, ¿y qué están haciendo? Esto, a lo largo del año, el proceso, para, por ejemplo, algo que va a tener un producto final que dura 2 horas. Si tengo 3 funciones, 3 veces 2 horas. Disfrutarlo. Y también los docentes, porque cuando terminamos nos miramos todos los docentes y decimos, ¿y el año que viene con qué me desafío? ¿Cómo supero esto? ¿Sí? Bien, por ejemplo, en lugar de elogiar esta característica aparente, permanente que puede tener, bueno, qué inteligente que sos, vamos a hablar de cuánto trabajaste para resolver este problema, ¿sí? Hablamos del proceso y no de ponerle una cualidad a la persona o del producto final. Hablemos del proceso, que ellos empiecen a entender la importancia del proceso. Les dije estas 2 palabras poderosas, mágicas, el todavía, el aún. Esto es fundamental para lo que tiene que ver con la devolución, para lo que tiene que ver con las evaluaciones, ¿sí? No puedo leer, no puedo andar en bicicleta, esto no me sale. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque en realidad es frustrante para ellos y frustrante para nosotros escuchar que los chicos digan no puedo esto, no puedo lo otro. Entonces esto es una excelente oportunidad para enseñar ahí. Mentalidad de crecimiento. Entonces, no puedo leer aún, no puedo andar en bicicleta todavía, ¿sí? Que sepan que hay un proceso y que luego del esfuerzo, de los pasos que tenga que seguir, ese éxito va a llegar. Fíjense acá este póster, no lo logro todavía, no soy bueno para esto todavía, esto no funciona. Y esta gran diferencia que hay entre no conocer algo o no saber algo y no saberlo todavía. Y creo que esto también vale para nosotros desde la adultez. Yo siempre digo, yo hice el profesorado de educación física en 1978, prehistórico, Marcelo, no me mires. Prehistórico, profe de educación física más joven. Y en ese momento la única música que se aprendía era folclore. Y luego
La música invadió todo lo que tiene que ver con lo artístico, con la gimnasia, con la educación física y demás. Si yo me hubiese quedado con lo que aprendí en ese momento, no me contrataba nadie. Y hoy pasa lo mismo. Como docentes, como educadores, como directivos en un colegio, no nos podemos quedar con lo que aprendimos hace 40 años, por más que la experiencia me nutre. ¿Ustedes creen que si no hubiésemos estudiado en los últimos 2 años podríamos hoy estar hablando acá? No, tuvimos que aprender de todo, uno al lado del otro, codo a codo, como dice la canción, porque si no, no salíamos. Ayudaron los chicos, ayudaron los padres, realmente fue difícil, realmente fue de aprendizaje. Fíjense, es continuo, dicen, y el éxito va a llegar en algún momento. Voy a sacar esa palabra aún y esa palabra todavía. Tuve la posibilidad de estudiar en Estados Unidos con el doctor Eric Jensen todo el tema de neuroaprendizaje, y esta aula cerebro compatible que él propone tiene que ver con saber cómo funciona el cerebro. Entonces, cuando yo sé cómo funciona el cerebro, yo voy a saber cómo enseñar, ¿sí? Y cuando les explico a los chicos, y ellos están al tanto, ¿sí?, de cómo funciona el cerebro, ¿sí?, las distintas partes del cerebro, realmente van a entender por dónde pasa el aprendizaje. Fíjense, ustedes saben que yo trabajo para la Asociación Educar de Neurociencias. Los invito a visitar la página porque tiene muchísimo material de lectura muy sencilla, gratis, artículos, tienen material para descargar. De hecho, ustedes pueden descargar, ¿sí?, las distintas partes del cerebro. Acá nosotros los ponemos en una gorra en las escuelas con los chicos. En la secundaria, por ejemplo, trabajamos con las gorras de natación y dibujaron las partes del cerebro arriba. Y entonces entender por dónde pasa, qué me pasa con las emociones, ¿sí?, para saber qué comportamientos tengo después y dónde están las emociones y qué pasa en el cerebro cuando pasa todo eso. Es esencial. Así que los invito, ¿sí?, porque también ellos van a entender, fíjense que cuando el cerebro crea nuevas conexiones, ¿por qué crean? Porque ellos practican, porque ellos repiten. La importancia de la repetición, de la revisión de un tema, si no, esos temas quedan colgados y quedan descartados. Y atención, cuando repito, repito con novedad. Si yo este tema lo mostré con un póster, en la clase siguiente la voy a mostrar con un cuento y en la clase siguiente con un video. Eso va a ser sumatorio, más conexiones y ahí, aprender con H donde queda agarrado. Recuerden esto, la importancia de enseñarles a los chicos cómo funciona el cerebro. 4, ya hablamos de esto, no poner etiquetas, ¿sí? Les diría que ni las positivas ni las negativas. Porque en realidad ambas comunican una mentalidad fija. En realidad lo que vamos a tratar es de abordar esta mentalidad de crecimiento para que ellos entiendan, ¿sí?, que no son esto, nada más que ese adjetivo que me pusieron, sino que son una serie de aspectos que forman esa personalidad y más a lo largo de la educación, ¿no? Esto de sos bueno o no sos bueno en esto. Vamos a enseñar a reemplazar este diálogo interno. Y lo practico mucho, hasta lo practico en la vida personal. Gustavo, mi marido, empieza diciendo no, porque... Y empezó diciendo no. Y mis hijas, no te rías, Marcelo, y mis hijas le dicen, papá, no, pero sí, saquemos el no. ¿Sí? Yo charlo mucho con los chicos esto, y fíjense, no soy bueno en esto. Bueno, ¿qué me pregunto? ¿Qué aspecto no estoy viendo? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no soy bueno en esto? Esto es muy difícil. Bueno, va a tomar más tiempo, va a tomar más esfuerzo, puede haber un proceso. No puedo con las matemáticas. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Le voy a consultar, voy a trabajar con este compañero que veo que le resulta más fácil, le pido ayuda al docente, ¿cómo puedo hacerlo? Soy un desastre con tal materia, ¿no? Bueno, ahora no estoy dibujando tan bien, en una de esas con ayuda, tomando clases, salir de este concepto fijo de que no soy bueno para algo. ¿Cómo cambio este diálogo interno? Creamos esta cultura del desafío. Hablamos con ellos de la palabra puntual de lo que tiene que ver con el desafío, ¿no? Acompañarlo a ser su mejor versión. Cada uno va a ser distinto y cada uno va a tener una versión distinta de sí misma y de los demás, ¿no?
Y ojo, que estos retos, a mí me gusta poner la vara alta, pero también miremos dónde ponemos la vara alta, porque si por ponerla muy alta, ese proceso se hace eterno, realmente, en este sentido de accomplishment, como decimos en inglés, los tira para abajo. Entonces vamos poniendo retos que sean medianamente alcanzables, medibles en el tiempo. Bueno, ustedes saben estos objetivos SMART, ¿sí? Todo lo que significan. ¿Cómo crear una cultura del desafío en el aula? Y bueno, uno de los proyectos que pueden trabajar es este aprendizaje basado en retos. Y les tiro uno más, porque ya tenemos aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje, ¿sí? Todo lo que estamos tratando de hacer, ¿sí? De implementar en las escuelas. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, miren, ¿me permiten? Les voy a leer una historia. El efecto Roger Bannister. El 6 de mayo de 1954 caía una de las barreras míticas del atletismo, los 4 minutos en la milla, 1.609 metros, la prueba clásica del medio fondo. El protagonista de la hazaña fue un joven estudiante de medicina, Roger Bannister. Este joven dejó el cronómetro en 3:59.4, rompiendo lo que se consideraba la barrera humana. Tan solo 46 días después, la marca fue arrebatada por el australiano John Landy. Y desde entonces, esa barrera, considerada en ese momento infranqueable, ha sido batida cada cierto tiempo en distintas ocasiones. Cuando Roger superó la marca, muchos cambiaron su forma de pensar. Muchos atletas entendieron qué es lo que le pasó. Y lo consideraron posible este logro. Y por ello también lograron batir sus propias marcas. ¿Creen que fue la técnica? ¿Cambió la técnica? ¿Creen que cambió su forma física? Lo que cambió fue su forma de pensar. Entender la importancia de lo que pensamos y de lo que creemos de nosotros mismos para poder superarnos. Ahí en el apunte que les voy a mandar, ahí van a tener para poder compartirla, por ejemplo, con los adolescentes. Muy interesante. Vamos por el 7. Preguntas retadoras, preguntas desafiantes. ¿Y cómo podemos incrementar este nivel de desafío? Porque no es así, ellos terminan una tarea que parece bárbara y yo les digo, esta tarea está muy bien. ¿Crees que podés desafiarte a vos? ¿Sí? Y ahí que estamos, los estamos llevando a un escalón más. ¿Cómo podrías desafiarte en esta actividad? ¿Cómo crees que podés hacer algo un poco mejor respecto de esto? Y a su vez, si hicieses esto más desafiante, ¿sí? ¿Cómo te sentirías? Porque también tenemos que ver cómo se sienten ellos con los retos y con los logros, hasta dónde, ¿no? Todos los chicos son distintos. Lo que les decía, cómo lo podrías hacer mejor a pesar de haberlo terminado. Y me gusta mucho también preguntarles, para que empiecen a tomar conciencia de distintos hechos, de distintos desafíos diarios, pequeños, que hayan tenido a lo largo del tiempo. Por supuesto, no le vamos a preguntar ni todos los días, ni cada semana, pero cada mes, cada 2 meses, ¿sí? Como para meterlos en este tema de, ¿tuve un desafío? 8. Creamos conexiones positivas entre los errores y los desafíos. Ahí van juntos. Error y desafío van juntos. Si el alumno comete errores, el trabajo probablemente está al nivel que le permite mejorar. Si se equivoca, sabe que adelante hay mejora. Esto hay que contárselo a los chicos. Ellos tienen que verlo claramente. Bien, y lo que vengo hablando, este aprendizaje compartido, tuve la posibilidad de estudiar nuevamente en Estados Unidos con el doctor Kagan todo lo que es aprendizaje cooperativo, que él lo baja de una manera muy sencilla, con estructuras. Las estructuras de Kagan al aprendizaje cooperativo son lo que a la cultura del pensamiento son las rutinas de pensamiento, o sea, las actividades bajadas, muy concretas. Fíjense, mesa redonda, folio giratorio, mapa de 4 bandas. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con los chicos trabajando de a pares, nos encontramos con los chicos trabajando en grupos de A4. A ellos,
En la pandemia, cuando vos le decías al chico, ¿quieren volver al colegio? Sí, por favor. ¿Querían ir a estudiar? ¿Qué querían? Estar con los amigos. Entonces, si lo que ellos quieren de la escuela, cuando les preguntás qué es lo mejor, te dicen el recreo. Si lo que ellos quieren de la escuela es estar con sus amigos, ¿por qué voy a estar yo parada dando una clase académica todo el tiempo, cuando en realidad yo puedo utilizar un aula invertida donde mando esa clase magistral, por así decirlo, en un video de no más de 5 minutos, dando los contenidos, y luego cuando vuelven, trabajan con sus amigos? Y en el grupo, ¿sí?, poner de distintos niveles a los chicos para que se ayuden entre ellos. Siguen siendo autónomos, que era lo que habíamos visto recién, esta autonomía colaborativa. Siguen siendo autónomos porque cada uno tiene su respuesta. Vos vas a tener 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto y 1 minuto. Y si Grace no habló, la compañera que está al lado la va a coachear preguntándole. ¿Te acordás que habíamos visto qué era? Y ahí la obliga a ella a hablar. Sí o sí trabajan todos en el trabajo cooperativo. Los invito a visitar la página, tienen muchas actividades. Bueno, vamos a hacer una pausa atencional porque ya la atención de ustedes se fue o están acá conmigo. Los que están por ahí en la virtualidad, claro. Algunos están en el colegio, 2 o 3 mirando una pantalla, pero otros están en casa, re contentos con su cafecito, no es allá almorzando algo, así que también a los que están en casa les vamos a proponer esto. Vamos a hacer un recreo atencional, ustedes saben lo que son las pausas atencionales, yo las uso en mis presentaciones y sobre todo las uso en la escuela. Básicamente, el verdadero, nos vamos a quedar sentados y vamos a levantar las manos en B, si eso es verdadero, de paso se estiran, pero si es falso, nos vamos a poner de pie y nos vamos a cruzar de brazos, ¿de acuerdo? Muy sencillo, sáquense las cosas de encima para no tirar nada al piso. Vamos con un verdadero o falso. Según los estudios realizados por Carol Dweck, hay 2 tipos de mentalidad, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y dependiendo de qué tipo de mentalidad tengamos, consistirá esta actitud y esta visión del mundo. ¿Es esto verdadero o es esto falso? Si es verdadero, sentados, y la B corta de verdadero, de paso nos estiramos, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a otra. Ahora, si es mentalidad de crecimiento, vamos a hacer la B de Victoria, pero si es mentalidad fija, nos vamos a quedar sentados y nos cruzamos de brazos. ¿Estamos listos? Bien. Mi potencial está predeterminado. ¿Mentalidad fija? Fija, cruzado de brazos, perfecto. Vamos al siguiente. El fracaso es el límite de mis habilidades. Mentalidad fija o de crecimiento. Bien, mentalidad fija. Otra. El fracaso es una oportunidad para crecer. Mentalidad de crecimiento. Gracias. Los desafíos me ayudan a crecer. Bien, mentalidad de crecimiento. Gracias. Y la última. Me gusta probar cosas nuevas. Mentalidad de crecimiento. Bien, ¿qué hicimos? Apelamos a todos los canales de aprendizaje, porque ustedes me están escuchando, auditivo, están leyendo la pantalla, visual, y además se están moviendo, kinestésico. También recordar que nuestras clases tienen que pasar por esos 3 canales. Bien, ¿cómo nos relacionamos con el error? Miren, yo quiero que vean este concepto de emociones. Cuando me equivoco, yo puedo estar enojado, puedo tener tristeza, puedo tener miedo. Y en general hay como 2 formas de relacionarnos. ¿Qué emoción? Esta emoción me lleva a sentir frustración, por lo tanto abandono, esto que me congelo, o este concepto de resiliencia, donde digo, no, yo me equivoqué, pero voy a perseverar y voy a poder. Estos son los 2 grandes caminos que tenemos con las emociones y los errores. Los errores no son fracasos, son la señal de que lo estamos intentando. Y yo juego mucho con los chicos chiquitos a esto. Vamos, lo estás intentando, y me cargan. Ellos me dicen, sí, ya sé, Grey, lo estoy intentando, pero no me sale. Entonces esto, vamos, lo estás intentando. Bueno, acá, por supuesto, John Maxwell, El lado positivo del fracaso, y algunos libros interesantes para leer sobre el tema. Esto, vamos a transitar este hoyo del aprendizaje y fíjense que comienzo en el número 1, donde no entiendo, me es muy difícil, la verdad que me voy a rendir, ya estoy ahí en el fondo. Entonces digo, no, pará,
Entonces tengo que subir la colina para llegar al Eureka. Entonces voy a volver a intentarlo, quizás estos apuntes me pueden ayudar, o un compañero. Lo entendí. Por suerte no me di vencido, no me di por vencido. Entonces es esto, si yo del 1 paso directamente al 3 y no paso por esta hondanada, por este valle de equivocarme con el error, tal vez no aprenda. Un concepto de María Manteu, una excelente colega española con la que compartí muchas actividades. Vamos a las 17 actividades que tengo. ¿Los tengo acá presentes? Uy, con ese sí, agarro la valijita y me voy. Vamos, bien. Fíjense, preguntas para invitar a pensar, ¿no? Esto lo trabajamos con la secundaria. ¿Qué hiciste hoy que te hizo pensar mucho? ¿En qué desafío trabajaste hoy? ¿Qué aprendiste fuera de la escuela? Este concepto, y lo trabajamos mucho en las charlas, que el aprendizaje no se da únicamente en el ámbito escolar, ¿no? ¿Cuánto y cada día más estamos trabajando en el afuera? ¿Puedes pensar qué podrías haber hecho mejor hoy? ¿Sí? ¿O hiciste algo hoy que te fue fácil? Bueno, ¿cómo podemos hacer para ir por un paso más? Distintas preguntas para trabajar con ellos. Bueno, organizadores gráficos. Me gusta mucho trabajar con los organizadores gráficos. Este es un gráfico en formato T, donde de un lado tenemos mentalidad fija y del otro lado mentalidad de crecimiento. Y simplemente abajo las distintas propuestas donde los chicos recortaban y pegaban. Algunos los hicieron en el formato de fotocopia, otros armaron un póster, pero poner en las dos columnas, bueno, el no puedo hacer esto, o me tomará algún tiempo lograrlo, el nunca voy a ser bueno para esto, el desterrar esta palabra, el nunca, ¿no? Otro formato similar, también un organizador gráfico en T que dice alguien con mentalidad de crecimiento, y fíjense, o con mentalidad fija, cree que no es necesario esforzarse, se rinde fácilmente, cree que el esfuerzo le ayudará a aprender. Fíjense que trabajando con actividades así muy rápidas, lúdicas, estamos instaurando estos conceptos de desafío, de error, de logro, de esfuerzo. ¿Qué puedo decir? ¿Se acuerdan esto de tratar de sacar el no y lo negativo? En no puedo hacer esto, bueno, necesito ayuda para entender esto. O esto es muy difícil. Yo simplemente les puse 3 o 4 y ellos agregaron distintas cosas que ellos suelen decir, ¿no? Esto creo que fue trabajado más o menos en segundo o tercer año de secundaria. Acá los hicimos trabajar en grupos y tuvieron que diseñar pósters y ellos eligieron las distintas preguntas que después le iban a hacer a los otros equipos. Acá yo hice un resumen de 2 o 3 pósters, ¿no? Para que ustedes les queden las distintas preguntas que pueden tener para orientarlos, ¿no? ¿Qué estrategia puedes intentar? Porque esto es importante, saber que hay estrategias para llegar a. Bien, un plan de acción. Esto no funcionó. Bien, ¿cuál sería mi siguiente paso? Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué ocurrió cuando te equivocaste? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento con el error? Esto también me gusta mucho utilizarlo después de las evaluaciones, ¿no? Sobre todo cuando esas evaluaciones son tan flojas que decís, bueno, a ver, vamos a analizarlas para que realmente ese proceso de evaluación me deje algo concreto. ¿Cómo puedo pasar del no puedo a lo voy a intentar? Lo que pienso que no puedo hacer, ¿por qué pienso esto? ¿Qué me da miedo? Y fíjense que acá aparece una emoción. ¿Qué me da miedo? Porque esto también muchas veces surge, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo debo intentar? ¿Por qué el logro? ¿Sí? Posters, hicimos esto también del poder. Fíjense que hay de distintos niveles. Ustedes se van a dar cuenta si algunos son de primaria, otros de secundaria, ¿no? ¿Conoces el poder del todavía? Antes de aprender a hacer algo no sabías cómo hacerlo, todavía. Así que cuando pienses que no eres capaz de hacer cualquier cosa, es mejor que añadas la palabra todavía al final. Y jugamos mucho con esto de el todavía y el aún. No puedo, no sé o no soy capaz de todavía. Bien, lo mismo en otro esquema con chicos más chiquititos, el no puedo aún, donde les hacíamos esta especie de plan con paso 1, paso 2, paso 3, para ir superando eso del todavía y el aún, a ver si llegaban al logro. Escribimos cosas que no hayas aprendido a hacer todavía. Entonces ellos
Esto tenía que ver más con el afuera, no tanto con lo curricular, ¿no? Entonces hablábamos de deportes, hablábamos de tocar un instrumento. Muchas veces tenemos que salir de los contenidos que estamos dando, demos la materia que demos y tomarnos 5 minutos para trabajar sobre los temas que a ellos les interesan. Esta propuesta de ese docente que trabaja 5 minutos con algo, de los temas que les interesan. Entonces cuando dicen, bueno, ahora vamos al tema que traje hoy, ya como que están más cargados de energía. Tengan en cuenta eso. El dado, hacemos este dado para los más chiquititos, ¿sí? Les damos la fotocopia, lo arman, lo colorean. Yo aprendo de mis errores cuando, yo alcanzo mis objetivos cuando. Entonces ellos jugaban en grupo, tiraban el dado y tenían que dar una situación específica donde hablaban de errores, de logros, de objetivos. Acá hicimos un póster, 5 razones por las que equivocarse. Muchos de estos recursos los docentes también los trajeron de esta página web de este profe Recursos, que es un colega excelente, lo contacté y trabaja muy lindo con muchos temas, así que también los invito a ver la página web. Equivocarse es el primer intento de aprendizaje. Así que acá hicimos un brainstorming, un torbellino de ideas, donde a ellos hablaban de equivocarse y pudieron después hacer el póster. Los errores son la prueba de que lo estamos intentando. Es tu turno. Piensa en alguna vez que te hayas equivocado y explica cómo te fue. Y lo importante también, ¿y qué aprendiste después de esa situación? ¿De acuerdo? La persistencia. Alguna vez que hayas estado aprendiendo algo y que no te salía, entonces fíjense este relato como de historia. Cuando estaba aprendiendo A, me pareció difícil y me sentí, y puntualmente después no me rendí y ¿qué hice? Estos 3 pasos para que relaten en formato de historia esto que les estaba pasando. Bueno, con los más chiquititos, con esto de dibujarse las caras como si fuese una selfie, 3 adjetivos que se definan. Y fíjense que acá poníamos, estoy orgulloso de ser responsable porque. Entonces, está ese porqué y esa explicación de algo que ellos sienten que son. Estamos poniendo en palabras, ¿sí?, estos aspectos positivos y el escucharse, ¿sí?, convence a cualquiera de lo que es, ¿no? Entonces es importante trabajarlo en el aula. Mi maleta de propósitos, fíjense que en el 2021, bueno, con todo lo que estábamos viviendo, pensábamos y imaginábamos propósitos para el año que comenzaba, o este frasco de logros cuando todavía estábamos en la virtualidad y les preguntábamos qué aprendí en el aislamiento. Y bueno, ha habido de todo, desde hacer la cama, lavar los platos, cocinar, y todo eso lo iban escribiendo y lo iban siempre con la promesa de que algún día uno pensaba que terminaba enseguida y decía, cuando volvemos lo compartimos. Y bueno, el frasco se hizo grande, de hecho, después les propuse pegar todo en un póster y después subí todos los pósters al Drive y todos pudieron verlo, porque si no, si esperábamos que termine la pandemia, no lo compartíamos nunca. Mis logros. Esta semana mis logros fueron, qué cosas haré para mejorar esta semana. Más que esta semana, yo al principio lo hacíamos así, después vimos que los tiempos no daban, no esas este mes, ¿no? De acuerdo a con qué asiduidad voy a estar trabajando el tema. Bien, otra autora excelente para que puedan visitar, Angela Duckworth, ¿sí? Y ella nos habla de cómo trabajar y cómo pasar de esta mentalidad fija a la mentalidad de crecimiento con este concepto del grit, en inglés el true grit, que habla como de determinación, ¿no? Y que por supuesto está cargado de perseverancia y de persistencia. Muy interesante porque ella habla de cómo a través de esta perseverancia y por de esta gotita de pasión se llega al éxito. Muy interesante para verla. Bien, otro admirado por mí, el doctor Martin Seligman, ¿sí? Psicología positiva, quien lo conocí en Estados Unidos. Él habló en esa oportunidad y nos decía, cuando como educadores ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de reconocer y utilizar sus fortalezas de carácter, les estamos permitiendo ver lo mejor que hay en ellos, estos rasgos de personalidad, ¿sí? Que pueden ser trabajados en las escuelas, que son universales, que se pueden trabajar en todas las edades
son operativos, se pueden cuantificar y hay algunos que son súper acomodables para la escuela. Hablábamos de perseverancia, ¿sí? Esta fortaleza para alcanzar, digamos, ese logro a pesar de lo negativo que me puede estar pasando. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. El poema de No te rindas de Benedetti es más largo, lo trabajamos en la secundaria, lo trajeron ellos y les gustó mucho. ¿Comparto la segunda historia? Gracias, Leandro, vamos. La leyenda del bambú japonés. Dicen que el bambú japonés tiene un modo muy particular de crecer. Una vez que siembras las semillas, te preocupas por cuidarla y regarla, pero aparentemente nada sucede. Pasan los primeros meses y a la vista no crece. Es más, nada se hará visible durante los primeros 7 años. Esto hace que quien lo siembra por primera vez crea que todo es un esfuerzo perdido. Pero algo maravilloso está por suceder durante el 7º año. En solo 6 semanas, la planta de bambú crece increíblemente. Aparentemente, de un día a otro, crece más de 30 metros. Se ha demostrado que hay bambúes que crecen hasta a más de 1 metro por día. La pregunta inmediata que les hago es, ¿tardó 6 semanas en crecer? En realidad se preparó 7 años para dar ese gran salto. Y gracias también a la paciencia y a esa esperanza y a esa persistencia de quien cuidó esa semillita a pesar de que no la veía crecer. Durante los primeros años la planta de bambú estaba creando fuertes raíces, ¿sí? Extendidas, que le permitirían sostener lo inmenso que estaba por venir porque llegan a una gran altura. La vida, así como las historias, nos muestran que cada acto de amor y cada entrega ayudan a fortalecer las raíces que van a sostener ese futuro enorme que comenzó allí en esos primeros 7 años. Así que yo siempre les digo a los chicos, cuando se sientan ahí caídos, abatidos, que todo sale mal, porque no ven el resultado de lo que están haciendo, bueno, ¿por qué no pensar de alguna manera que estamos plantando y que estamos echando raíces, ¿no? Porque el esfuerzo y el logro que van a obtener va a ser tan alto como el del bambú. ¿Sí? Muy linda esta historia. Y fíjense que acá puntualmente, diapositiva por favor, gracias, hablamos de hechos que nos desaniman, de frustración, de resultados visibles, de la persistencia. Lo trabajo tanto en primaria como en secundaria. Más actividades de perseverancia, ¿en qué perseverar? Acá nuevamente un organizador gráfico, en qué necesito perseverar y qué es lo que voy a hacer para los más grandes algunos videos sugeridos, los 18 caminos para llegar a la escuela, esos caminos de esfuerzo peligrosos, o las escenas, algunas escenas de este papá que se encuentra en la calle en busca de la felicidad. Para los más chiquitos, estas 2 ranas que caen en el pozo. Trabajamos también homenajeando a líderes mundiales con todo el tema de la persistencia, de la tolerancia. Trabajaron puntualmente honrando a Mandela. Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Nos decía John Fitzgerald Kennedy hablando de la tolerancia puntualmente. Trabajamos todo el tema de gratitud, hicieron cuadernos de gratitud los más chiquititos, los más grandes lo trabajaron a través de distintas propuestas con la computadora, acá las distintas maneras de decir gracias, más propuestas de siento agradecimiento, hoy tuve un día genial. Este concepto de dar las gracias que está cada vez más perdido, ¿no? En inglés es algo muy típico de toda la vida, de preguntarle a los chicos cuando volvían de una fiesta si cómo estuviste con tus gracias y tu por favor, ¿no? Este concepto de pedir las cosas de manera
agradable y también de dar las gracias. Bueno, sentir agradecimiento. ¿Agradecimiento a qué? Inclusive yo enseño lo que es el Día de Acción de Gracia y cómo nace en Estados Unidos y cómo lo podemos llevar a ser agradecidos por lo que nos pasa en la vida, ¿no? Puntualmente. Acá propuestas de chicos que hicieron en la secundaria, en castellano y en inglés, cómo trabajamos con la gratitud. Y el optimismo. El año pasado ya les presenté esta escalerita donde nace con el no lo haré, puedo hacerlo, me gustaría hacerlo pero no sé cómo, voy a tratar para llegar arriba a finalmente sí pude, lo hice. Trabajamos esto que les decía, detectamos los pensamientos negativos y le sacamos ese no de adelante y cómo lo transformamos en afirmaciones, ¿no? El pesimista ve dificultad en cada oportunidad y el optimista ve la oportunidad en cada una de esas dificultades, nos decía Winston Churchill. Bien, ahí les dejo la página web, lo van a tener después también en la presentación de este estupendo colega, profe de recursos. Él tiene, miren, nos dejó hasta armado esto, una planificación de cómo trabajar todas las actividades que yo le di y otras, sí, trabajándolo acá, por supuesto lo tienen en una semana, 2 semanas, 3 semanas, ustedes estírenlo, porque entiendo que hay un montón de otras cosas en la escuela a lo largo del año. Fíjense, soy una persona increíble, merezco ser feliz, y habla de la mentalidad de crecimiento, o estas declaraciones y afirmaciones para trabajar este concepto. Todo lo van a tener en el apunte, quiero que se lleven un montón de material. Vamos de vuelta, porque están ahí muy quietos y no quiero que se me duerma nadie. B corta, sentados si es verdadero, nos cruzamos de brazos si es falso. Fíjense, no me gusta que me desafíen. ¿Crecimiento o fijo? Fijo, ahí sentado, cruzado de brazos, con cara enojado. Me apego a lo que sé. Fijo, bien. La retroalimentación es constructiva. Mentalidad de crecimiento, gracias. Salió ahí la respuesta. Me inspira el éxito de los demás, bien. Ese fue el cliqueo. Y el último, los comentarios y opiniones son personales. ¿Qué les parece? Es fija. Comentarios, pensamientos, qué mejor que compartirlos con los otros. Bueno, gracias por ese recreo. Bien, cortito y muy rápido les quiero dejar, no quería irme sin dejarle 2 conceptos para trabajar, que vieron cuando los chefs nos dicen marida, que marida muy bien el vino blanco con no sé qué. Bueno, esto de cultura del pensamiento y pensamiento crítico marida y se lleva de la mano con la mentalidad de crecimiento y con esta educación para el bienestar que es la que pregono, ¿no? ¿Qué piensa un niño en la silla de pensar? Pobrecito, pobrecito, ni pensar en mandarlo porque seguro que no piensa nada. ¿Cuántas veces le has pedido a tus alumnos que piensen? Todo el tiempo. ¿Y ellos qué te dicen? Estamos pensando, estamos pensando. La realidad de la pregunta es, ¿les enseñamos a pensar? Este concepto, les pedimos algo, les enseñamos a pensar, ¿y para qué, no? Fíjense, para usar la evaluación, para reunirla, para evaluarla, para aplicarlo en los trabajos, en la vida diaria. Realmente este concepto del pensamiento es amplio y excede el ámbito y las paredes del aula y de la escuela, ¿no? Este pensamiento crítico de pensar en la profundidad de las cosas, de no sacar conclusiones de manera apresurada y sobre todo de basarnos en evidencias, ¿no? Este concepto que para lo que tiene que ver con la educación es fundamental, ¿no? De cuando hay una propuesta, porque hay una investigación atrás que nos dice que esto está funcionando, pero también desde lo social, ¿no? Con los chicos, con los rumores, con esto de, bueno, hay evidencia de esto, lo voy a repetir, vale la pena, lastimo a alguien diciendo esto. Esto de pensar, ¿no? Por supuesto, este proyecto de cultura del pensamiento es el proyecto 0 de la Universidad de Harvard. Entren a la página web, tienen todas las rutinas en castellano y en inglés, las pueden bajar todas. ¿Qué son estas rutinas? Estas actividades, estas didácticas tan fáciles de llevar adelante, tienen pocos pasos, son fáciles tanto de enseñar como de aprender. Estimo que muchos de ustedes ya las están utilizando en la escuela. ¿Y cómo les fue? Bien, realmente
lo importante es no tomar estas innovaciones como este año hago esto y el otro año hago lo otro, sino realmente convertirlas en un hábito, ¿sí? Para que realmente se sostengan en el tiempo. Bueno, ahí tienen un montón. Les reitero, fíjense en Thinking Routines, cliquean ahí, pero después de costado las pueden bajar de castellano. Tienen rutinas absolutamente para un montón de propuestas. Y la foto tiene que ver con que las rutinas se pueden trabajar inclusive desde el nivel inicial. Realmente hay rutinas muy sencillas. Miren esta, palabra, idea, frase. La palabra era soñar, la idea que es mejor tener amigos que estar solos, y la frase, no dejes de soñar. O sea, cómo con los más chiquititos también podemos trabajar, comparar y contrastar. Antes pensaba, y algo que me apasiona, mezclar distintos conceptos. Acá voy a trabajar con emociones, con artes y con rutina de pensamiento. Fíjense, primero observamos, basado en esta obra del Grito, ¿sí? Entonces observamos la obra, los colores fríos, los cálidos, las formas, si hay un solo personaje, el punto focal, qué le está pasando a este personaje. Entonces después voy a la reflexión, les presento esta rutina de veo, y el veo es veo, digo lo que veo, después el reflexiono o el pienso lo que interpreto, y por último me pregunto. Y después al final transitar esa emoción. En este caso, que era el miedo, los chicos hicieron casas del terror, trenes del terror. Esta colega estupenda, María Mateo, una colega española con la que trabajamos esto, realmente fíjense cómo pudo incorporar emociones, rutinas de pensamiento y hacer trabajar a los chicos. Y miren, desde muy chiquitos ahí con una obra de arte con las meninas. Para terminar con este concepto, no les voy a hablar de metacognición en solamente una diapositiva, pero les quiero dejar esta escalera de la metacognición, donde realmente vamos a, después de haber visto un tema, preguntarnos, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirvió? ¿Y cómo lo puedo utilizar en otra ocasión? Cuando nosotros hicimos las capacitaciones con Madre Montserrat del Pozo, de la Nazareth Global Education, que vino durante 3 años acá a la Argentina, un día apareció con una escalera y nosotros dijimos, ¿qué va a hacer con la escalera? Y nos hizo físicamente subir esta escalera diciendo que habíamos aprendido. Así que hasta eso, hasta llevar una escalera al aula para que los chicos tomen conciencia de lo que aprendieron. Discúlpenme que les hable de metacognición en 30 segundos, un tema tan importante, pero me parecía que tenía que estar. Bueno, y sorpresa. Para ir terminando, ¿qué dije yo? Que iba a traer algo para el nivel inicial. ¿Tengo chicos de nivel inicial acá, no? Bien, y supongo que en la virtualidad debe haber un montón. ¿Lo conocen? Sí, ¿cómo se llama? Pete the Cat, claro. Pedro el gato. Pedro el gato caminaba tranquilamente por la calle con sus zapatos, blancos y nuevos. Amaba tanto sus zapatos blancos que mientras caminaba cantaba esta canción. Y acá sí los necesito, miren, vamos a ir. Lo muestro una vez y después lo van a hacer ustedes. No me canten, we will rock you, pero podría ser, ¿no? Vamos ahí, entonces vamos. Yo amo mis zapatos blancos, yo amo mis zapatos blancos. Pero de repente, ¡oh no! Pedro pisó un montón enorme de frutillas. ¿Y de qué color se volvieron sus zapatos? Bien, ¿y Pedro? ¿Pedro lloró? No, por supuesto que no. Muy feliz, él siguió cantando y caminando y cantando su canción. Yo amo mis zapatos rojos, yo amo mis zapatos rojos. Cuando de repente, ¡oh no! Pedro pisó un montón de arándanos. ¿Y de qué color se volvieron sus zapatos? ¿Y Pedro lloró? No, por supuesto que no. Muy feliz, siguió caminando
y cantando su canción. Yo amo mis zapatos azules, yo amo mis zapatos azules. Cuando de repente, ay no, Pedro pisó un montón de barro. ¿Y de qué color se volvieron sus zapatos? ¿Y Pedro lloró? No, por supuesto que no. Él siguió cantando, caminando y cantaba su canción. Yo amo mis zapatos marrones, yo amo mis zapatos marrones. Cuando de repente, oh no, Pedro pisó un balde con agua. Y todo el rojo, todo el azul, todo el marrón desaparecieron. ¿Y de qué color se volvieron sus zapatos? Y húmedos, y mojados. ¿Y Pedro lloró? Por supuesto que no. Él siguió caminando y cantando su canción. Yo amo mis zapatos mojados, yo amo mis zapatos mojados. No importa con lo que te cruces en el camino, sigue caminando y cantando tu canción, porque todo está muy bien. Así que esa es la historia de este Pedro el gato, que es un gato optimista. ¿Sí? Entonces la usamos con los más chiquititos para trabajar esto, cómo superamos los obstáculos, cómo podemos tener buena actitud. Y quienes me siguen saben que con los más chiquititos, y déjenme decirle que con los más grandes también, que cuando entro al aula me dicen, ahí aparece Grey con las cosas del kinder y después están todos los adolescentes con los títeres y los disfraces. Y bueno, con este delantal cuentacuentos donde yo puedo ir pegando, ¿sí? Atrás tiene una bolsita Ziploc donde voy poniendo las partes del cuento y voy poniendo los distintos zapatos de colores para contar Pedro el gato, o con esta pizarra magnética, que es simplemente ¿qué? Una bandeja, una pizzera de lata, donde voy poniendo los distintos recortes, sí, con imán detrás, y cuento los cuentos. Trabajo los 3 canales de aprendizaje. Los chicos escuchan mi cuento, los chicos están viendo lo que yo hago y además les hago hacer distintas mociones como el oh, el pasar. Entonces apelo a todos los canales de aprendizaje. Bueno, ahí hubo también un alguito para las chicas entonces de inicial. Van a tener en el apunte más propuestas de distintos libros. Cuando no conseguimos los libros, simplemente googleen, que a veces puede haber un video, a veces puede haber una docente que grabó contándolo. No siempre conseguimos el material que nos proponen. Y finalmente les dejo este concepto muy interesante también de estos 2 americanos, Arthur Costa y Ben Akalik, que trabajan los 16 hábitos de mente, ¿sí? Muy interesantes, que son estas características que vamos a trabajar para llevarlos a nuestros chicos a enfrentarse a los retos y alcanzar propósitos. Si los leen, tienen que ver con todo lo que venimos hablando, ¿sí? Es un material extra que ustedes van a poder agregarle. Vamos con las conclusiones. Bien, ¿cuántas veces escucharon esto de querer es poder, no es cierto? Esta determinación, esta resiliencia, este valor del esfuerzo que realmente se convierten en esta capacidad de cambiar para todos sentir este bienestar en la casa, este bienestar en la institución. Por eso para mí la educación para el bienestar engloba todo esto que vengo hablando, el aprendizaje socioemocional, la resiliencia, las fortalezas de carácter y también desde lo pedagógico, la cultura del pensamiento, esto que les planteé hoy, la metacognición, todo ayuda a este bienestar en la institución. Bien, en realidad espero que les queden más preguntas que respuestas, se llevan propuestas, pero que se vayan preguntándose, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, docentes, directivos, educadores, para desarrollar estas posibilidades de tener éxito y de tener este talento, ¿no?
Sabemos que trabajar con una mentalidad de crecimiento va a beneficiar mucho a las instituciones educativas, sobre todo, y como lo venimos viendo con los restos de los colegas en este congreso y con lo que van a ver esta tarde y mañana, que demandan esta actualización, esta innovación, este transformarnos. Tenemos que transformarnos nosotros como personas y como educadores para poder transmitirlo luego a los docentes, ¿no? Y acá apelo a los directivos que tengo adelante mío, este concepto de no quedarse con capacitar en la escuela, sino estar detrás de la verdadera implementación de lo que llevamos. Y hay que estar detrás tanto del docente como de los niños, y digo bien este concepto de estar detrás, no de vigilante, hasta que se conviertan en autónomos, esos docentes con nuevas herramientas, que nos pasa lo mismo con los chicos. Les damos las herramientas y tenemos que estar acompañándolos hasta que se hacen autónomos. Entonces, directivos, acompañemos las capacitaciones para que se puedan implementar en las escuelas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acompañarlos a que ellos descubran sus talentos, sus pasiones. Esto de qué querés ser cuando seas grande, ¿no? Que ellos puedan crearse este mejor posible futuro. Y recordarles esto del error, que está bien salir de esa zona. Robbie Rosler dice que ni siquiera es de confort, porque a veces no estoy confortable en esa zona que él llama de seguridad, ¿no? Que está bien arriesgarse, que está bien equivocarse. Fíjense la última definición que habla del constante cambio y que nosotros vamos a buscar esos aprendices que sean ágiles, flexibles. Ellos van a estar en esa generación del cambio constante. Bien, algunos educadores y colegas que me inspiran constantemente, les voy a dar también estos nombres para que ustedes los busquen y puedan nutrirse de estos temas. Los que nunca han cometido errores es porque nunca han intentado hacer cosas nuevas y diferentes. Sí, el que no hace no se equivoca, ¿no? Nos decía Albert Einstein. La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Nos decía Mandela, y Theodore Roosevelt dice, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Son conceptos que tenemos que trasladar a nuestras aulas. ¿Qué les pido? Que compartan con otros docentes de todas las propuestas que van a ver en estos 3 días, aquellas que consideren que pueden servirles a todos los que no pudieron estar con nosotros. Si son docentes, que lo implementen, que traten, porque vieron que tomamos apuntes en todos los congresos. Yo tengo un placar lleno de apuntes de congresos y después levante la mano el que realmente hizo, no sé, el 20-30% de los apuntes, ¿no? Entonces esto, proponerme implementar algo en la clase o como directivo bajarlo para que lo implementen. Implementemos algo de lo que nos están acercando los colegas en este congreso. Y sobre todo, bueno, sigamos apasionados. Yo creo que esta es una profesión hermosa, como dijo la colega al comenzar el día de hoy. Creo que la educación es esto, es crear vínculos, es trabajar con seres humanos sabiendo que estamos ahí encendiendo esas llamas y que también estamos dejando una marca en el alma de cada uno de ellos. Y termino agradeciendo, gracias, empiezo agradeciendo, no sé si capté la atención o me la prestaron, pero gracias de todas formas. Que terminen muy bien el día de hoy, de mañana y que tengan un muy buen comienzo de año. Gracias a los que están también en la virtualidad. Gracias.